democráticos a mi país, donde hace años se extraviaron. Seguiré con mi compromiso de luchar por devolverle al pueblo su poder, su soberanía y su dignidad, no con palabras vacías o rimbombantes, sino con acciones y prácticas democráticas, como lo he demostrado toda mi vida. Son palabras del doctor Ulloa. Su educación formal es doctor en Derecho en España, con posgrados en Estados Unidos y Francia. Se ha dedicado a la docencia, ha participado como consultor y director de programas en varios organismos internacionales y regionales, los más importantes, como verán, como Naciones Unidas, IFES, IDEA Internacional, OEA, Instituto Nacional Demócrata, Instituto de Derechos Humanos, CAPEL y el Centro Carter. Ha publicado una gran cantidad de artículos, ensayos y varios libros. Fungió como magistrado del Tribunal Supremo Electoral y antes como presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador. Ha publicado en los Estados Unidos, México, España, Francia, Chile, etcétera. Y entre sus publicaciones están El dinero y la democracia, política, Estado y sociedad, el rol de los partidos políticos en la institucionalidad centroamericana, 2 siglos de elecciones, el sistema electoral salvadoreño, entre otros, y hoy tenemos la oportunidad de escucharlo personalmente. Muchas gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un gran gusto estar con ustedes y saber que el sueño que un día tuvimos con Gerardo Lechevalier a principios de la década pasada, por el año 2000, se ha estado concretando en muchos de los países de los cuales ustedes provienen. Así que sembramos en tierra fértil y, como decía en el inicio de la ponencia que había escrito, quiero dedicar esta presentación a ese entrañable amigo, a la memoria de Gerardo Lechevalier, a quien un día, después de su trágico fallecimiento en Haití, llamamos el demócrata de las Américas, porque Gerardo fue realmente más que un misionero, fue un precursor, promotor y luchador por la democracia. Y lo te puedo testimoniar yo, siendo su conciudadano, su amigo, y que tuvimos durante la guerra civil de nuestro país en posiciones diferentes. Él, un político demócrata cristiano, yo, un hombre de la izquierda. Así que, sabiendo que Gerardo está presente entre nosotros con su pensamiento, además quiero agradecer, porque se trata ya prácticamente de la clausura de este evento, y por supuesto a las autoridades del estado de Durango, que han sido más que unos anfitriones exquisitos, nos han permitido conocer que en esta tierra de alacranes, hay además una historia, porque anoche me enteré de que Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, es originario de acá. Además que tiene un nombre bastante sui generis, José Miguel Ramón Adeaducto Fernández y Félix. Así que debe haber algún santo en el santoral mexicano de esa época, porque nunca había escuchado yo el santo que lleva ese nombre de Adeaducto. ¿Alguien de ustedes, de los duranguenses, puede decirnos si hay algún santo en el santoral o de dónde viene el nombre de Guadalupe Victoria? ¿Alguno? Pues si no, vamos a tener que empezar por ir a estudiar la historia del estado, porque realmente, como decimos, hay que conocer nuestra propia historia. Pero en fin, era simplemente para agradecer a los duranguenses por esta hospitalidad y por supuesto a los organizadores del evento, Marcela Jiménez, que fue y ha sido el alma de esta asociación de becarios, y sobre todo pues también a Mauricio López, que me ha metido en este lío de llamarme maestro cuando realmente a veces he llegado a ser profesor. Y un profesor que no siempre ha sido muy querido de los alumnos. Recuerdo una anécdota, estando en la campaña con Nayib Bukele, ya en los momentos en que había que ir perfilando la imagen pública, y como ustedes saben, Nayib tiene una imagen muy juvenil. Él siempre está con una chaqueta de cuero, siempre está de jeans y generalmente con una gorra, no sé cómo le dicen aquí, una cachucha, una gorra de esas, de los beisbolistas. Entonces decía, bueno, ¿y a Félix qué imagen le ponemos? Es decir, bueno, pónganle la de un profesor universitario, porque era lo único que podía conectar
con un público con el cual estábamos tratando justamente de crear esos puentes y que para un millennial como él era lo más natural. Incluso hace menos de 2 semanas llegó a felicitarlo el embajador de Francia y lo recibió así, de jean, con su chamarra y con su gorra de beisbolista, y las redes sociales empezaron los críticos de siempre a decir pues que eso era una irreverencia, una falta de protocolo, bueno, todas las críticas que pueden ser a la formalidad y a la política tradicional, y a la cual él contestó con un simple tweet diciendo Monday casual. Y mi amigo, el embajador de Francia, viene y lo voy a recibir como somos. Es decir, hay ya a partir de esos símbolos una nueva forma y un nuevo mensaje, que es prácticamente lo que va a ir caracterizando a ese nuevo liderazgo que estamos viendo que surge en esta primera o en este primer cuarto del siglo XXI. Yo iba y había preparado esa ponencia, realmente íbamos a trabajar la noche en PowerPoint para presentarla aquí porque viene en un formato para la memoria. Desafortunadamente la computadora no funcionó y vamos a tener que hacer un ejercicio de otra manera para poder comunicar a ustedes cuál es esa visión que tenemos sobre el perfil del político ideal. Porque como dice al final ahí, dice yo quiero hablar de un político real y reciente. Porque el político ideal, creo que lo decía Johnny, no existe. Político ideal no existe, existe el político que tiene compromiso, político de carne y hueso, el político que sabe asumir la responsabilidad, que sabe interpretar los signos de los tiempos. Y yo creo que ahí está la diferencia entre el político que estamos buscando para que conduzcan a nuestras naciones, a nuestras sociedades, a partir de la segunda cuarto del siglo XXI, que ya se aproxima, y lo que ha sido la política tradicional. Hay ejemplos que pueden ilustrarnos y que pueden servir comparativamente de cómo ha ido evolucionando esa imagen de los políticos. Desde las épocas clásicas hasta finales del siglo pasado, cuando la crisis de los partidos políticos empezó a generar fenómenos de los outsiders. Y empezamos a ver outsiders desde 1990 con Fujimori en el Perú, luego con Chávez en Venezuela, Aristide en Haití y muchos otros políticos que fueron surgiendo del desencanto y de la decadencia de los sistemas de partidos políticos. Pero las experiencias con los outsiders nunca fue buena. Entonces, cuando vemos ahora, en el siglo XXI, que aparecen políticos exitosos, como el caso de Macron en España, como el caso de Donald Trump en Estados Unidos o Bolsonaro, y el caso de México, de AMLO y el de Nayib, que tienen otra característica, pero que pueden ser caracterizados como lo ha llamado Roy Campos, y ahora saben ustedes por qué, entre otras cosas, tuvo éxito la candidatura de Nayib Bukele, porque Roy Campos fue una de las personas que nos estuvo ayudando en esta campaña, si valga el comercial, Roy, porque realmente fue muy aleccionador ir siguiendo los consejos de alguien que había observado y seguido de cerca la campaña aquí en México. Él decía que se trataba de antisistemas, que no es lo mismo que outsiders. Tanto Trump como Macron derrotaron dentro del sistema de 2 partidos tradicionales con un lenguaje y con un mensaje totalmente diferente. Macron logró en un año organizar su movimiento en marcha y ganó las elecciones de una manera absoluta. Recuerden que Francia tiene el sistema de doble vuelta, no hubo necesidad de llegar a una segunda ronda porque Macron ganó con una mayoría absoluta, tanto las presidenciales como las legislativas, y derrotó a la derecha republicana gaullista y a la izquierda tradicional socialista. En el caso de Estados Unidos igual, Trump derrota a los demócratas y derrota al Partido Republicano porque gana en las primarias. Ustedes recuerdan todo lo traumático que fue y todos los conflictos que tuvo con la estructura, con el establecimiento del Partido Republicano hasta lograr imponerse. Por lo tanto,
es una derrota de ese sistema bipartidista. En México y en El Salvador hay algo similar. PRI y PAN, como pilares tradicionales, son derrotados por una propuesta nueva que se llama Morena, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Y en el caso de El Salvador, el FMLN y Arena, que eran los partidos que tradicionalmente habían venido administrando el proceso de posguerra y se habían alternado en el ejercicio del poder, Arena 20 años y el FMLN durante 10 años, son derrotados por un joven político, por un muchacho de 37 años, un millennial, prácticamente alguien de la generación de ustedes. Creo que se preguntaba aquí cuál es el promedio de la edad y andaban por los 30 años, pues Nayib anda en esa generación. Quizás él debería estar aquí más y tendría más comunicación y entenderían mejor que a un baby boomer como yo, que a veces tratamos de buscar esos mecanismos de comunicación con la generación, pero no por ser más cartesianos o por ser más racionales nos van a respetar, sino que nos ven, bueno, este es el old fashion o estos son, ya pues, todavía no usamos Instagram, nos hemos quedado en Facebook y en Twitter. Entonces hay en esa relación de estos fenómenos, de estos 4 presidentes electos, no quiero mencionar a Bolsonaro de Brasil porque es un caso aparte, porque quiero concentrarme en 2 temas fundamentales. ¿Por qué es que estos 4 líderes han llegado a ser exitosos en su proceso electoral y ser electos presidentes en democracias establecidas como Francia y Estados Unidos, o en países como los nuestros, México, El Salvador, donde los sistemas de partidos, tanto en España, en Francia como en Estados Unidos, es un sistema bipolar, como lo llamaría Sartori, y en México y en El Salvador yo lo caracterizaría, siguiendo a Dieter Nolen, como un sistema polarizado, porque no es lo mismo el sistema bipolar de Sartori que el sistema bipolar de Nolen. Y ahí es donde creo que está la clave para entender qué es lo que pasó. Y es el agotamiento, el cansancio de la población frente a las propuestas tradicionales de los partidos que componían o mantenían el régimen o el establecimiento político. El caso de Trump yo quisiera también matizarlo un poco, porque a diferencia de Francia, cada uno de los 4 países tiene su propia característica en el sistema electoral, y eso también hay que entenderlo, porque el político, parafraseando a Ortega y Gasset, que dice el hombre o yo soy yo y mi circunstancia, el político es él y sus circunstancias. Y las circunstancias de Macron, las circunstancias de Trump, las de AMLO o las de Nayib Bukele no son las mismas. Tienen denominadores comunes, pero hay especificidades que pueden explicar los éxitos o fracasos de cada uno de estos proyectos en cada uno de estos países. El caso francés, ya les decía, un régimen presidencial o semi-parlamentario con un régimen de balotaje, de segunda vuelta. Estados Unidos con el colegio electoral, porque todos recuerdan que el voto popular lo ganó Hillary Clinton con más de 3 millones de votos sobre Trump, pero por el mecanismo del colegio electoral, Trump salió electo. Algo que para los estadounidenses es todavía una paradoja, porque justamente el colegio electoral, como lo conocemos hoy, fue diseñado, concebido y puesto en práctica por Alexander Hamilton, justamente para evitar que tipos como Trump llegaran a la presidencia. Había un candidato muy fuerte en esa época, allá al principio del siglo XIX, que se llamaba Aaron Burr, que para Alexander Hamilton era imposible que este hombre llegara a la presidencia. Y por eso incluso trabajó para que su adversario, que era Thomas Jefferson, fuera el presidente de Estados Unidos y no llegara Burr. Y tenía una frase muy exquisita cuando establecieron el colegio electoral como lo conocemos hoy, donde decía que se crea este mecanismo para evitar que una persona o un individuo que no tenga las condiciones ni las características para gobernar a esta gran nación pueda llegar a la presidencia de la República. Y paradójicamente Donald Trump llega a ser presidente de Estados Unidos por el colegio electoral, porque el voto popular
lo había ganado Hillary Clinton. En el caso de México, igual que en el de El Salvador, pues tenemos explicaciones mucho más tropicales, explicaciones que pueden venir y poder compararse. Muchos han querido establecer un paralelismo entre el proceso salvadoreño y el proceso mexicano, haciendo énfasis en la evolución o el tránsito personal de cada uno de estos actores, diciendo, bueno, miren, es que se parecen, porque AMLO venía de la izquierda, venía del PRD, salió, fundó Morena, hizo su movimiento, lo convirtió en partido político, se lanzó en un momento en que había un cansancio de los otros dos partidos, del PAN y del PRI, e incluso hizo alianza con sectores tan conservadores como un partido evangélico. El caso de Nayib más o menos igual. Nayib venía de la izquierda, salió del FMLN, fundó su propio movimiento, Nuevas Ideas, lo hizo partido político, pero, y esto lo vamos a ver también un poco más en detalle, cuando el sistema se volcó contra Nayib Bukele para que no pudiera presentarse como candidato a las elecciones, él saltó e hizo una alianza con un partido de derecha que lo recibió, y con esa bandera de un partido de derecha llegó a la presidencia. Entonces decían, se puede pragmáticamente desde una posición de izquierda hacer una alianza estratégica con una fracción o con un grupo de derecha para poder obtener un resultado electoral positivo. Pero guardando las distancias y sin querer hacer esos paralelismos, los resultados ahí están. Ahora el tema es qué métodos, además de esos entornos que son las circunstancias de estos líderes, fueron los que se utilizaron para tener éxito en sus campañas. Y ahí es donde entran los temas que se han visto acá y se siguen estudiando en muchos de los seminarios y en todas las escuelas de ciencias políticas, los analistas, los investigadores, el papel de las redes sociales. Porque si algo es cierto en El Salvador es que Nayib Bukele es presidente de la República por el manejo que se hizo de las redes sociales. También Roy Campos lo califica como un nativo, un gamer, un líder que nace dentro de este modelo de comunicación que son las redes sociales. Es un youtuber, es un internauta, es un hombre que está todo el tiempo comunicándose por medio de las redes sociales, y eso le dio a él no solo la posibilidad de mantener una comunidad permanentemente activada, sino que además le sirvió para contrarrestar todo el poder institucional del sistema que estaba en su contra. Fíjense que cuando Nayib Bukele expresó su intención de correr por la candidatura a la presidencia de la República, inmediatamente se levantaron todas las alarmas y empezó a vérsele y a señalársele, y fue una constante durante toda la campaña con los mismos tres epítetos con los que se le calificaba a AMLO aquí: que divide el país, que es un peligro para el país y que es un populista. Y todo el sistema empezó a conspirar en su contra. Los partidos políticos tradicionales, la autoridad electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas de la República, los poderes fácticos y los grandes medios de comunicación. Y aquí es donde entra en juego ese pulso que se dio, por lo menos en El Salvador, entre los medios tradicionales, dígase prensa escrita, radios y televisión, que estaban en poder de grupos económicos poderosos que tradicionalmente han sido un factor de poder y que han definido no solo las agendas electorales, sino los resultados electorales. Pues todo eso estaba en contra de Nayib Bukele, y lo único que tenía era la red social. Hacer un llamado para un Facebook Live implicaba, y esto lo pudimos probar en varios de los debates a los cuales él decidió no asistir, porque sabía que el objetivo era todos contra Nayib, era atacarlo, no se podía sacar un balance positivo, no se iba a conseguir ninguna opinión favorable que reprodujera su intervención, por brillante que fuera. Entonces, cuando había un debate,
que lo transmitían en cadena prácticamente todos los medios de comunicación. A la misma hora Nayib convocaba por medio de un tweet que iba a dar un aviso en Facebook Live y estaban conectados 80,000 dispositivos. Sus videos estaban siendo reproducidos por centenares de miles, mientras los ratings de la televisión o cuando eran por radio no pasaban de un par de miles, decenas de miles de audiencia, lo cual le fue dando a él la prueba de que ese pulso se estaba ganando, porque los medios tradicionales no lograban impactar como si hubiera sido en el pasado, cuando no había redes sociales y los únicos medios de comunicación que teníamos era justamente la radio, la televisión y los periódicos. O sea, pues que tenemos ya esa primera lectura en la campaña que también marcó un desarrollo pragmático que no seguía la pauta de la política tradicional, de los mitines constantes, de las visitas a todas las comunidades. El candidato de la derecha se jactaba de haber recorrido los 262 municipios del país. El candidato del FMLN decía que tenían ya recorrido el 98% del país. Y Nayib Bukele había convocado a no más de 10 concentraciones en las cabeceras de los departamentos. Y con eso bastaba para que su mensaje se reprodujera, circulara, pasara de boca en boca. Y además, y este es un factor también importante, no sé si en México lo midieron, nosotros sí pudimos tener constancia de que la diáspora nuestra, sobre todo la que reside en los Estados Unidos, jugó un papel fundamental. Y esa diáspora se comunicaba justamente por lo mismo, por los chats, por los chats de WhatsApp, por Facebook, por todos los mecanismos de comunicación en redes sociales con sus familiares, porque la autoridad electoral, en una torpeza más de todas las que cometió el sistema, que las tenemos enlistadas para evitar que Nayib Bukele fuera candidato, que se presentara a la contienda electoral, entre otras de las medidas que se tomaron fue evitar el voto masivo de los salvadoreños en el exterior. De más de 305,000 votantes habilitados que había en Estados Unidos, apenas votaron 5,000, porque el tribunal puso un mecanismo de registro para poder votar que era prácticamente imposible para nuestros conciudadanos que viven en el exterior. Y eso hizo pues que la votación fuera prácticamente irrelevante. Pero el fenómeno fue que la gente se fue a votar a El Salvador. El aeropuerto casi colapsó durante una semana antes de las elecciones porque la gente llegó a votar allá. Y además los que no podían ir a votar hablaban con sus parientes para que votaran por Nayib. Y ahí es donde tenemos un resultado totalmente sorprendente de un Nayib Bukele que gana con el 53% de la votación en una de las elecciones con menor nivel de participación. Porque después de la elección de 1999 es esta, 20 años más tarde, la que menor nivel de participación electoral ha tenido. Pero aún con eso, porque la apuesta era que con el voto duro de los dos partidos mayoritarios, del FMLN y de Arena, era suficiente para derrotar una propuesta de un candidato que no tenía el aparato electoral en todo el país, que no tenía la capacidad de la defensa del voto, porque esa era la apuesta. A Nayib se le va a derrotar el día de la elección, porque no importa que todas las encuestas, una tras otra, consistentemente, más de 54 encuestas, demostraban palmariamente la preferencia de Nayib, llevándolo desde 50 y tanto por ciento hasta una que llegó al 61% de preferencia. Es decir, niveles de aceptación totalmente inobjetables, pero los ideólogos y los estrategas de los otros partidos decían: esos son troles, esa gente que le da like, esa gente que dice que va a votar por Nayib, pero esa gente no va a aparecer el día de la elección. ¿Por qué? Porque están viviendo en la burbuja del internet, se mueven en las tablets, se mueven en los teléfonos inteligentes, pero no tienen
la movilidad social y física que se iban a tener los militantes de hueso colorado, los militantes duros y puros de los partidos políticos que van a llegar el día de la elección y ahí, allá se llama JRB, lo que aquí se llama casilla, allá en cada junta receptora de voto, allí va a ser masacrado porque no va a tener quien defienda su voto. Pues la sorpresa fue que Nayib sacó más de 1 millón, casi 1.500.000 votos, con una votación bastante inferior a los 300.000 votos. Es decir, sacó el 53% que le daba la victoria en primera vuelta, porque nosotros tenemos también el sistema de 2 vueltas. Si no se alcanza el 50% más uno de los votos, hay que ir a una segunda convocatoria. Entonces, toda la apuesta de los partidos tradicionales era: hagamos que Nayib Bukele no pase del 50%. Porque es cierto, decían algunos, ya concediéndole el valor a las encuestas, que puede ser que él esté encabezando las preferencias, pero no vamos a permitir que gane en primera vuelta, porque en segunda vuelta vienen las coaliciones, vienen los arreglos, y entonces sí podemos hacer una coalición. Se hizo, de hecho, este pacto contra natura entre el FMLN, un partido de extrema izquierda, con Arena, totalmente derecha, para buscar como enemigo común a Nayib Bukele. Lo hicieron en la última semana de la campaña electoral. Entonces, la apuesta era que en segunda vuelta podía haber un mecanismo para derrotar a Nayib, o por lo menos dejarlo muy maltratado, aunque fuese ganador en la segunda vuelta, con muchos condicionantes, con muchas limitaciones y sobre todo pues con un desgaste bastante considerable. Pero la sorpresa fue que Nayib ganó en primera vuelta. ¿Cuáles son entonces las lecturas que sacamos nosotros de qué es lo que pasó? ¿Cuáles son las circunstancias que se están planteando en este momento para ese nuevo liderazgo que lo estamos evaluando a 1 mes y tanto de las elecciones, para entender qué fue lo que pasó? Es decir, qué es lo que motivó a la población a dar ese salto de calidad y escoger a un joven de 37 años que tenía un planteamiento muy dentro de las redes sociales y que no tenía esa visita del terreno, que no estaba en contacto físico con las comunidades, con los sectores, con lo que tradicionalmente hacen los políticos: reunirse con los sindicatos, con los empresarios, con los maestros, con los obreros, etcétera. Es decir, eso es la clave para entender qué es lo que está pasando, y no hay dónde perderse. Es el mundo moderno en el que estamos. Por eso decíamos, el político debe saber entender los signos de los tiempos. Y algo que tuvo Nayib fue esa virtud de entender que estábamos viviendo primero un agotamiento de 2 fuerzas políticas que durante 30 años habían administrado la posguerra en El Salvador. El partido de la derecha, el partido Arena, durante 20 años, y luego el partido de la izquierda, el FMLN, durante 10 años. Y el país estaba igual o peor que cuando salimos del conflicto. Y eso ya la gente lo empezaba a ver. O sea, ya no era cuestión de marketing político ni de querer vender un producto envasado para que la gente fuera a votar por él. Ya había conciencia de que era necesario y urgente ese cambio. Y Nayib supo presentar al pueblo esa esperanza. Frente a la desesperanza, frente a la frustración, la posibilidad de que había algo nuevo. Había una luz en el túnel, hay esta posibilidad, hay nuevas ideas, el país puede salir. Y empezó a tocar temas sensibles en la población que le dieron a él 2 eslogans de campaña, que fue con lo que él se manejó. Y era el tema fundamental de la corrupción. Porque empezó a decir: no hay medicina en los hospitales, las escuelas están deterioradas, tenemos problemas de seguridad, las maras se han crecido exponencialmente y controlan casi la mitad del territorio nacional. La extorsión, la violencia, el secuestro. Es decir, tenemos estadísticas casi de guerra civil. Y este problema de seguridad, este problema de falta de salud, este problema de falta de educación, de falta de empleo,
de que está forzando la migración hacia el norte. 300 salvadoreños salen todos los días hacia los Estados Unidos, tiene una sola causa, y es la corrupción. Y empezó a hacer de la corrupción el eje central de la campaña. Y dijo: vamos a combatir la corrupción frontalmente, cero tolerancia desde el primer día. Y ofreció crear una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en El Salvador, CICIES. Y a la CICIES fue como una idea que fue circulando, tomando cuerpo y entrando en la mente de toda la gente. Y la acompañó de dos eslogans sencillos, porque dijo: en este país los últimos 3 presidentes están, uno, refugiado, asilado, exiliado, el estatus migratorio y jurídico todavía es indeterminado, pero está en Nicaragua, que era el presidente Funes, allá está. El otro está preso, está en el penal de Mariona, condenado por peculado, por corrupción, presidente Saca. Y el anterior a Saca murió dentro de un proceso penal que había por corrupción. Y esos son, dijo, los resultados que tenemos de los últimos 3 gobiernos, con 3 expresidentes procesados, condenados por actos de corrupción. Así es que les vamos a hacer que devuelvan lo robado. Y empezó el tema: que devuelvan lo robado, que devuelvan lo robado. Y empezó como un clamor sottovoce que fue circulando, fue creciendo hasta convertirse casi en un himno nacional. Esa era la consigna. Y el otro era: cuando no se roba, el dinero alcanza. Porque empezó también a hablar de grandes obras, de hacer un aeropuerto, un segundo aeropuerto en la zona oriental, de reconstruir el ferrocarril que fue destruido, y mega obras. Y la gente decía: ¿pero de dónde va a sacar dinero? El país no tiene dinero, nos van a seguir endeudando. Él dijo: no, cuando no se roba, el dinero alcanza. Y con esos 2 eslogans, toda la campaña de Nayib Bukele fue totalmente exitosa. Y ahí, siguiendo los lineamientos de los asesores, dijimos: estamos tocando la fibra más sensible del pueblo salvadoreño, ese dolor que tiene el pueblo que ha sido saqueado, que ha sido humillado, que ha sido ofendido, y que este es el momento, este es el turno del ofendido. Fue una frase que circuló también: este es el turno del ofendido. Ahora nos toca a los ofendidos hacer justicia, y vamos a hacerlo. Y con esa consigna, con esa visión, el pueblo fue a votar el 3 de febrero y le dio el triunfo a Nayib Bukele. Creo yo que, viniendo de la izquierda, habiendo visto el fracaso de los modelos allá en el sur de América, que una vez en una de estas reuniones como la de ahora, Arturo Valenzuela la llamó la primavera democrática de América Latina, dijo, porque estaban surgiendo gobiernos progresistas que venían a superar aquella oleada neoliberal de los años 80, con aquellos gobiernos que aplicaban las políticas del consenso de Washington, toda la política de las instituciones de Bretton Woods, y estos gobiernos salían con un mensaje diferente, empezando por Lula en Brasil, luego Chávez, luego Evo, luego Corea, luego Kirchner. Es decir, se estaba viendo que había la posibilidad de hacer un giro sin necesidad de haber hecho lo que nos tocó hacer a generaciones como la mía en los años 70, que tuvimos que enfrentar dictaduras militares con las armas en la mano. Tuvieron que hacer procesos insurreccionales, luchas armadas, para poder buscar la construcción de una sociedad más justa y más solidaria. Entonces, antiguos guerrilleros o guerrilleras como Dilma, la expresidenta de Brasil, o el caso de Ortega en Nicaragua, generaban esa visión de que había habido un giro en la noria política y que el rostro de América Latina
había cambiado y que estos partidos de izquierda o asociados a la izquierda o vinculados a la izquierda representaban esa esperanza para el continente. El fracaso vino y lo estamos viendo ahora. Es decir, vemos cómo terminó Lula, cómo va el caso de Cristina Kirchner en Argentina, dónde anda Corea como fugitivo. Venezuela no hay por qué detenernos a ver la situación que se encuentra, y el caso de Nicaragua también, que duele mucho, sobre todo nosotros que estamos a la par, de ver como una revolución luminosa, triunfante, que generó muchas expectativas en los años 80, ha sido totalmente prostituida y se ha convertido ese antiguo dirigente en un dictador de la peor calaña. Entonces, eso que venía a ser para muchos el cierre de un ciclo, y que el péndulo estaba terminándose porque no bastaba el ejemplo de Uruguay con el caso Mujica, con el caso del Frente Amplio, que era una izquierda diferente, a un Chile que, aunque Bachelet salió un poco salpicada por un pequeño caso de corrupción, pero se veía que esos dos ejemplos de gobiernos de izquierda no era suficiente para compensar la declive o esa caída que habían tenido estos gobiernos en el sur del continente. Ahora nosotros creemos que el péndulo se mueve y se viene a Mesoamérica, y empieza con el triunfo de AMLO en julio del 2018 y luego ahora con el triunfo de Nayib en febrero de 2019. ¿Qué entonces tenemos que sacar como lecciones ya en clave latinoamericana? Estamos realmente aproximándonos a lo que pudo ser aquel debate de mediados de los 70, de los 80, 90 en Europa, cuando Anthony Giddens habla de la tercera vía. Tony Blair asume ese concepto de la tercera vía, luego lo desarrolla Bobbio con la tercera vía, y hay todo un encanto por buscar una salida intermedia entre lo que son los apetitos de un capitalismo salvaje que empezaba a recomponerse y la caída de un socialismo burocrático y corrupto, como el caso de la Unión Soviética y todos los países de Europa del Este. Es decir, ¿cuál era el paradigma que se ofrecía? ¿Y dónde estaban esos liderazgos que podían conducir? ¿Dónde iban a aparecer esos nuevos líderes? Y ahí es donde aparece ya esa nueva visión de qué vamos a hacer para dignificar la política, dignificar la democracia y tener el perfil de ese nuevo liderazgo. Ahí es donde dos generaciones, un Andrés Manuel, que es prácticamente de mi generación, es un baby boomer, y un Nayib Bukele, que es un millennial, tienen ahora ese desafío, ese reto. Porque así como Andrés Manuel ha ofrecido y ha prometido una cuarta refundación, así Nayib Bukele sueña y siempre que puede lo plantea con la cuarta revolución, que no es lo mismo. Es decir, aquel está hablando de la cuarta revolución industrial, porque está viendo ese futuro prometedor, y en el plan de gobierno que se elaboró, que se llama el Plan de Gobierno Cuscatlán, todos ustedes lo pueden accesar, www.cuscatlán.com, y van a ver que hay un planteamiento que está viendo hacia ese futuro, está queriendo interpretar qué es lo que nos trae este nuevo siglo. Si entendemos como nuevo siglo, pues del 2000 para acá, desde el descubrimiento del genoma humano, desde las nuevas tecnologías, impresiones en 3D, la robótica, la máquina ya asumiendo la parte cognitiva, que antes pues la máquina sustituía la fuerza física del hombre, ahora está sustituyendo procesos cognitivos. Estamos realmente en esa cuarta revolución, y es raro que la estemos viendo así desde la izquierda, porque una revolución de este tipo, que
Ustedes conocen muy bien a Klaus Schwab y conocen en su libro La Cuarta Revolución Industrial. Lo que está hablando es de que estos nuevos procesos tecnológicos y no del concepto de revolución que teníamos 100 años atrás. 100 años atrás, 1918, era la revolución soviética, o sea, era una revolución social. Y 200 años atrás, 2018, estaba naciendo Carlos Marx, que era el pensador que más influyó en el pensamiento revolucionario del siglo XIX y del siglo XX. Y ahora en el siglo XXI ya no estamos citando a Marx ni Lenin. Y ese paradigma del marxismo-leninismo para crear esas sociedades utópicas cae y viene ahora el concepto de esta cuarta revolución. Y ahí es donde tenemos que ver cuáles son esas tecnologías y cómo se van a aplicar. Porque si algo han dicho en esta mañana, escuchando pues todavía esa defensa de los medios tradicionales de comunicación, porque aquí en este siglo el tema va a ser la información y el poder de la información. Y aquí en esa defensa de los derechos de los medios tradicionales se ha dicho que la garantía de la información que da el medio tradicional es la verificación de la fuente, la dureza de los datos, y cuando se afirma algo está sustentado. Y eso se lo decía, creo, a esta periodista Aristegui, el director del New York Times, cuando en el debate que tuvo con el de Facebook, le decía, es que el problema de Facebook es que ustedes ponen en la plataforma y ahí cualquiera puede poner cualquier cosa y no son responsables. Si en el New York Times, en la edición del lunes, sale una nota y es falsa, el periódico puede ser hasta demandado, estoy obligado a dar derecho a respuesta, etcétera. Es decir, hay ese prurito todavía en los medios de comunicación tradicional que vale la pena considerarlo, porque ya nos lo advertía Humberto Eco también. Recordemos que Humberto Eco en sus últimos días, antes de morir, nos advertía de que el internet, decía, es la revolución de los estúpidos. Y ojo con eso, decía, porque cuando el tonto del pueblo iba al bar y decía una chorrada, decía una tontería, cualquiera llegaba, lo callaba y no pasaba más. Pero hoy ese tonto pone un Twitter, pone una publicación en Facebook y millones de gente lo van a leer y muchos le pueden creer. Entonces, ojo con eso, porque es el mismo desafío, siento yo, que tuvimos con la televisión. Ya nos recordaba Johnny, que ese famoso debate entre Nixon y Kennedy en el principio de los años 60, donde la imagen de Kennedy, de un Kennedy fresco, de un Kennedy bien presentable, fue fundamental para ganarle la elección a Nixon. No es que solo eso haya sido, pero influyó la televisión. Y luego la televisión se comunicó en esa poderosa arma que empezó a ser la comunicación ideal por excelencia, hasta que Sartori nos advierte del Homo Videns. ¿Se acuerdan del Homo Videns? ¿Verdad? Que dice que a través de esa pantalla, de esa caja, no me acuerdo cómo la llamaba Sartori, si era esa caja tonta o esa caja que nos atonta porque llegamos del trabajo, nos sentamos a ver televisión y ahí estamos. Y nos olvidamos de leer, decía. Se olvidaron los periódicos, se olvidaron los libros y estamos atrapados en la televisión. Ese es el Homo Videns. Pero ahora Humberto Eco nos advierte del peligro de las redes en manos de los estúpidos, la posibilidad de una revolución de estúpidos. Entonces eso creo yo que esos son los signos de este siglo XXI en los cuales los líderes tienen que saber hacerlo, saber utilizarlo, que es lo que pienso yo que se ha hecho, lo hizo Trump, es decir, no hay más tuitero que Trump. No quiere decir que ganó por eso, pero fue una herramienta muy útil para su campaña. Se hizo en Francia, se hizo en México, la hicimos en El Salvador y ha tenido éxito. O sea, pues que es una herramienta probada y comprobada. Y por lo tanto debemos de saber administrarla con seriedad y con sapiencia para utilizarla en estos nuevos desafíos que vienen, donde ese nuevo líder, que es el líder del siglo XXI, va a tener a sus manos lo que tuvieron los políticos del siglo XX cuando le pusieron el primer micrófono de radio a Ted Wilson, o cuando Kennedy tuvo la oportunidad de estar en televisión, o ahora pues que con un Twitter o con un Facebook Live, Nayib Bukele convoca a centenares de miles de personas para que lo escuchen.
Ahí es donde estamos encontrando y viendo nosotros esa circunstancia para volver a Gasset, que el líder es él y sus circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias de ese líder ideal que decíamos ahí? El que tenga la capacidad de interpretar los signos de los tiempos, de poder utilizar las herramientas de la innovación, de las nuevas tecnologías, la industria 5G que ya está presentando en sus cartas credenciales, y que si sabemos aplicarlas aún en países como los nuestros, porque ese es otro de los desafíos que vamos a enfrentar en El Salvador, donde Nayib quiere tener en su despacho no las bibliotecas que adornaban en los despachos presidenciales o los cuadros, las espadas de los líderes, sino quiere tener pantallas de televisión en las cuales con apretar un botón, él quiere saber si en el hospital Santa Gertrudis del departamento de San Vicente, en la bodega de la farmacia, existe Fenobarbital. O sea, poder tener la comunicación por ese medio. Y por eso él habla en los 3 ejes del plan de gobierno, del gobierno digital. Gobierno digital, innovación y uso de tecnologías. ¿Por qué? Porque también, y esto lo hemos consensuado, lo hemos dicho, lo hemos planteado, y es uno de los desafíos, y creo que ahí entra ya la parte ética del líder, esa que se reclamaba aquí desde la mesa, que el líder, además de ser, debe de parecer. ¿Por qué? Porque tiene que tener esa capacidad de rendir cuentas, de estar frente a sus electores, a su pueblo, y poder hablarle de frente y con el rostro en alto. Y ahí es donde nosotros decimos que si lográsemos avanzar con este gobierno electrónico, con transparencia, aplicando tecnologías nuevas, la innovación, nosotros podemos irle garantizando al pueblo mayor eficiencia, mayor transparencia y dejarle menos espacio a la corrupción. Porque al final todo se va a reducir a que nos van a exigir cuentas dentro de 5 años de si cumplimos con el principal mensaje de campaña: vamos a combatir la corrupción. Todo lo demás vendrá como consecuencia. Y combatir la corrupción quiere decir hacer un gobierno transparente, honesto, capaz, basado en la meritocracia, y que tenga la posibilidad de poder rendir esas cuentas al ciudadano, al soberano, que al fin y al cabo es a quien nos debemos y por el cual estamos en los puestos donde estamos, porque nos eligieron como gobernantes o se nos eligieron como representantes, pero al fin y al cabo es un mandato, nos han delegado, y esa delegación que se ha ganado en México y en El Salvador es una delegación que dentro de lo que se ha llamado la crisis de la democracia representativa, que para muchos no es tal, y hay un libro muy bueno que ya está en español, si lo pueden leer, se llama Contra las elecciones, de David Van Rybroek, es un belga, que él dice que lo que está en crisis no es la democracia representativa, lo que está en crisis, dice él, la democracia representativa electiva. O sea, la parte electiva de la democracia, esa parte procedimental, donde entran los procesos electorales, entran los partidos políticos, entran los candidatos, entran los procesos electorales. Ahí es donde hay que hacer los énfasis, según Van Rybroek. Entonces hay que ver que esa representación, porque eso es la democracia en nuestros países, es una democracia representativa por representación, tenemos que ejercerla con esa responsabilidad. Y sobre todo con ese compromiso que también se decía aquí, con el compromiso de cumplir lo que ofrecimos. Un compromiso que también en muchos casos, no es el caso de México, pero sí es el caso de El Salvador, se ha llevado in extremis a polarizar por la naturaleza del candidato, porque lo consideran muy joven, porque no tiene título universitario, porque creen que es inmaduro, por muchas de las razones que le han puesto, y se olvidan que ya se ha dicho que la política es la única profesión en la que no se requiere ningún tipo de credenciales académicas para ser un buen político. Y recordando a
a Jürgen Habermas. Habermas recientemente le hicieron una entrevista sobre el caso de Macron. Y decía Habermas, es que no sé si Macron, el problema es que sea un cuadro orgánico del capitalismo, que al final no sería el problema, sino cuál es su ideología, porque aquí viene el otro factor, que es el tema ideológico. Y la ideología, decía él, Habermas, refiriéndose a Macron, me bastaría a mí con que fuera un liberal de izquierda. Con eso me sentiría satisfecho. Y si lo está diciendo el filósofo vivo más influyente de este mundo, yo creo que habrá que escuchar. Habrá que escuchar que este es un momento en el que ese viejo concepto de Guerra Fría, de comunismo, capitalismo, de izquierda a derecha, se vuelven ya realmente anacronismos que para los análisis en la búsqueda de este nuevo liderazgo, de la dignificación de la política y de la dignificación de la democracia, ya no deberían de ser las herramientas de análisis para nuestros encuentros y nuestras reflexiones. Tenemos que buscar esos otros mecanismos, esos otros instrumentos, las formas de análisis nuevas, que son los retos que se está planteando para los modelos democráticos. Entender que Andrés Manuel está planteando esta cuarta refundación después de la reforma, después de la independencia, me parece a mí grandioso, porque nosotros estamos en esa misma búsqueda. Nosotros vamos a cumplir 200 años de habernos independizado de España en el 2021 y quisiéramos ya estar fundando la Segunda República, una república ya para el siglo XXI, no la república poscolonial que tenemos después de la independencia con España, pero además entramos en el tercer siglo de la república y ahí es donde quisiéramos ver cuáles son las bases fundacionales de ese nuevo Estado, de esa nueva sociedad que es la que se está planteando, que es el reto que tienen ustedes aquí en México y que ojalá nos ayuden en algún momento para iluminar también el camino que nosotros queremos seguir, porque si algo tenemos en común es que estamos compartiendo un espacio, el espacio mesoamericano, que también ha sido abordado en esa reunión que tuvo Nayib esta semana, el martes con AMLO. Se abordaron temas fundamentales, sustanciales, que van a marcar también otro tema de los liderazgos del siglo XXI, porque ya no son simplemente, en el caso centroamericano, las pequeñas parcelas, las 5 parcelas de Centroamérica, y si le agregamos República Dominicana, que es parte del sistema, y Panamá, pues ya somos 7 pedacitos, que si los unimos, somos más de 560,000 kilómetros cuadrados. Seríamos más grandes que España y seríamos más de 70 millones de habitantes. O sea, lo que en Europa se conoce como una potencia media, pero seguimos viéndonos como pequeñas parcelas. Entonces ya el hecho de que por el tema de migración, por los temas de violencia, de esta migración forzada, el Triángulo Norte esté asociado a la frontera sur de México, que sea un tema que se abordó cuando Andrés Manuel tomó posesión el 1 de noviembre, que todos ustedes saben que firmó un documento con los 3 presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, ya nos va dando una dimensión regional. Entonces ya ese nuevo líder que estamos buscando ya no va a ser el líder provinciano, el líder parroquial, el que tiene la visión de esos nacionalismos que también son y vienen siendo un riesgo que se anuncia ya en algunas regiones de Europa, sino que va a ser ese líder que ve su entorno más allá de la frontera física de los estados y que está viendo regiones de desarrollo, regiones de posibilidad de inversiones, como se le ha visto en este documento. Son 2 paginitas, si pueden leerlo, es una pieza maestra para cómo tratar el tema de las migraciones forzadas, que es uno de los temas que no solo nos aqueja en el Triángulo Norte, no solo el problema de México, sino que todos sabemos que es casi un tema de seguridad nacional en Estados Unidos y un tema constante de debate por el tema del muro, por el tema de las deportaciones, etcétera. O sea, pues que no es un tema menor, pero es las tareas que tienen los líderes de este momento, los líderes de este mundo contemporáneo, los líderes que tienen que ver con la 4ª revolución industrial, los líderes que tienen que ver con la 4ª refundación en México y todos los que queremos que esta zona sea una zona de prosperidad. Así que muchas gracias, disculpen que haya tenido que improvisar, pero espero que haya servido para que podamos ver, visualizar
estos dos casos nuestros, México, El Salvador, que sin ser paralelos, sin tener una solfa común, tienen rasgos fundamentales y son de mucho interés. Muchas gracias, les agradezco mucho. Gracias al doctor Félix por su conferencia. Ahora vamos a hacer algunas preguntas que han surgido del público mientras que él toma un sorbo de agua para poderles contestar. Hay una pregunta que dice que nos ha expresado las similitudes que hay en la forma de elección del presidente Bukele y el presidente AMLO. ¿Cuáles serían ahora las diferencias? Porque hay una preocupación por parte de algunos mexicanos, y lo han hecho saber así en las preguntas, de que a pesar de que fue elegido por un sistema democrático, ahora quiere tratar de eliminar ese sistema democrático por un sistema autoritario. ¿Cuáles serían las diferencias ya como gobierno a pesar de que no se ha posesionado el presidente Bukele? Bueno, no sé de qué hablan, porque en el caso nuestro nadie está pensando en un sistema autoritario, muy por el contrario. Una de las cosas, y lo decía Nayib en un almuerzo que teníamos con la Asociación de la Empresa Privada, que le preguntaban un poco en ese sentido, pero usted, sus credenciales democráticas y el FMLN ha dicho que su faro es Venezuela. Dice, no, miren, un momento, nosotros, y aquí está Feli, entonces fue que me señaló y digo, aquí está Feli, que tiene todo mi aval para que garanticemos en nuestro gobierno el estricto cumplimiento al Estado de Derecho, a la Constitución, a las leyes y por supuesto a los principios democráticos. O sea, no estamos pensando de ninguna manera sustituir eso por un régimen autoritario, ni mucho menos. Sí estamos pensando en que hay que actualizar, modernizar el Estado. Nuestro Estado es un Estado que fue diseñado en los años 50. En los años 50, cuando el constitucionalismo europeo de posguerra estaba tratando de fortalecer mucho el Estado democrático. Y muchas de esas instituciones que trajeron nuestros constitucionalistas de Europa, incluyendo la recién Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, donde copiamos el artículo 23, que era la seguridad social, la tenemos en la Constitución desde 1950 y la pudimos implementar como 10 o 15 años después porque era una norma que no tenía base material para aplicarse. Pero el diseño de ese Estado, que fue el Estado moderno, que sacó a El Salvador de un Estado semifeudal que lo tenían las dictaduras militares, creemos que se ha agotado. Han pasado 70 años. Hay necesidad de hacer ajustes para modernizar ese Estado y, como yo decía, si fuera posible, refundar o fundar una segunda república. Igual que aquí, se está hablando de una cuarta refundación, pero ¿refundación de qué? Para profundizar el modelo democrático o para volver a formas autoritarias. En el caso de El Salvador, bajo ningún concepto se está pensando en esquemas autoritarios. Al contrario, venimos justamente de rechazar esos modelos. Todavía en mi generación quedamos algunos vivos que tuvimos que enfrentarnos con las dictaduras militares y esos modelos que no eran autoritarios, esos eran sanguinarios, y ahí sí se sabía el precio de lo que era una represión. Entonces no queremos bajo ningún concepto tener un esquema que nos llevara a un modelo autoritario. Por eso digo, no sé si la persona que hizo la pregunta estaba pensando en El Salvador, pero definitivamente descarto esa posibilidad. Gracias, doctor. Aquí también hay una preocupación por la gobernabilidad. Entonces pregunta Mauricio, ¿sin partido se puede ganar? ¿Sin partido se puede gobernar? Esa es una pregunta interesante y nos la hemos hecho internamente y es tema de debate en El Salvador. ¿Cómo va a gobernar Nayib si no tiene una fracción en el Parlamento que le permita que sus políticas públicas puedan tener la expresión legislativa necesaria? ¿O cómo va a garantizar que cuando quiera un empréstito y las fracciones que se han opuesto a él, que son los dos partidos tradicionales, vengan y no le den el apoyo? Y él lo dijo muy claramente y de manera muy sonora: nosotros vamos a gobernar con el pueblo. O sea, nuestra gobernabilidad va a estar en función
de implementar una agenda del pueblo. Pero eso suena muy abstracto, además un poco demagogo. Gobernar con el pueblo, ¿qué quiere decir? No, gobernar con el pueblo quiere decir, y lo dijo, y no solo lo dijo, ya lo hizo. El edificio del Palacio Legislativo, después de los terremotos, quedó medio fracturado, o sea, ha quedado con una alerta naranja que los diputados han ido pasando. De repente a algunos se les ocurrió hacer un préstamo al Banco Centroamericano de Integración Económica que va a dar $36 millones para hacer un nuevo Palacio Legislativo. Nayib dijo en un tuit que ese crédito se debería reorientar, porque bastaban 16 millones de dólares para hacer la reparación del Palacio Legislativo actual, y que el resto, dijo, debería de utilizarse para escuelas, bibliotecas y centros de arte. Inmediatamente se generó toda una reacción en contra, pero llegaron unos diputados y presentaron una pieza de correspondencia a la Asamblea para pedir modificación de ese crédito. Inmediatamente de todos los partidos llegaron a sumarse a esa iniciativa. Eso todavía no está resuelto, pero lo que indica y lo que ha quedado en el fondo, en el consciente y subconsciente de las dirigencias de los partidos tradicionales, sobre todo los dos grandes y sobre todo Arena, porque fue del partido Arena que más se sumaron a la iniciativa, era lo que les dijo: miren, nosotros vamos a presentar propuestas, vamos a impulsar políticas públicas en beneficio del pueblo y siguiendo nuestro plan de gobierno, que ha sido el plan de gobierno más participativo en toda la historia de El Salvador, porque fue otra de las cosas que ofreció. Mi plan de gobierno, dijo, no lo van a hacer académicos ni gurús económicos, no, dijo, vamos a hacer lo que el pueblo diga que hagamos. Igual sonaba demagógico, sonaba populista. ¿Cómo se le va a consultar a todo el pueblo lo que quiere? Entonces lo que hicimos fue una aplicación en la cual se abrieron las ventanas correspondientes para que la gente se identificara, para saber que no eran troles, y que pusieran y propusieran y dieran ideas, iniciativas mediante esa plataforma. Recibimos más de 29,000 propuestas, desde una que decía queremos un hospital regional de niños en la zona oriental, 3 líneas, hasta tesis doctorales que se introducían haciendo propuestas sobre temas fundamentales. Y ahí después empezó a hacer la clasificación, la sistematización con los equipos de trabajo, y salió un documento de más de 1,000 páginas, que es el Plan Cuscatlán, que está en línea, cualquiera lo puede consultar. Ahí está en la web. Y de ahí fue que Nayib hizo la presentación del Plan Cuscatlán. Entonces dijo, estamos haciendo lo que el pueblo ha pedido que hagamos. Nada más que se está haciendo de la forma y con las prioridades y bajo y los requisitos y los rigores técnicos de lo que va a ser un plan de gobierno. Todavía no es un plan quinquenal, todavía no es un plan presupuestado para un año fiscal, porque todavía falta esa parte, pero sí ya tenemos esa gran plataforma que el pueblo nos indicó. Entonces dijo, lo que vamos a hacer es plantear cuáles son las peticiones que el pueblo ha hecho, priorizarlas y el pueblo que decida. Los diputados, la mayoría cuando fueron consultados, dijeron que ellos han ido a apoyar esa iniciativa de reorientar el préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica, porque estaban pensando en su reelección en 2 años, en el 2021, porque dijeron, ya aprendimos la lección, la gente ahora está votando racionalmente, está votando y está aplicando ese mecanismo de premio-castigo que se hace en los procesos electorales, y lo vimos en las elecciones legislativas del año pasado, 2018, donde el FMLN, que es el partido de gobierno y que tenía la primera minoría legislativa, perdió 8 diputados de una sola vez por haberse opuesto y por haber expulsado a Nayib del frente. O sea, pues que hay garantía de una gobernabilidad si se toma en cuenta al soberano.
Lo que sucede es que siempre hemos estado acostumbrados, y eso es lo que dice él, y por eso es que esto es un giro casi copernicano de la política nuestra, de la forma de hacer política. Es decir, el mecanismo que se usó, y que por eso hay varios procesados, para la gobernabilidad y el entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, decían era el maletín negro, o sea, la compra de voluntades. Ir donde el partido tal o el partido cual para comprar voluntades y poder tener ese apoyo y esa gobernabilidad en el Ejecutivo. Pues aquí se terminó. Y aquí dijo él, no vamos a usar ningún tipo de esos mecanismos, de esa forma tradicional de hacer política, ni comprando voluntades, ni entregando prebendas o privilegios para obtener el favor de un Congreso o de un Parlamento. El Parlamento tiene que hacer su trabajo, y si una propuesta es en beneficio del pueblo y no la apoyan porque creen que están haciéndole daño al gobierno, el pueblo lo va a saber cobrar dentro de 2 años, y eso lo han entendido. Y por eso este lunes lo más probable es que haya una reunión con el principal partido de oposición, porque ellos internamente, después de ver esta pequeña revuelta en sus filas en el Parlamento, decidieron como partido dar una especie de voto de confianza al gobierno para poder apoyar en las políticas en las cuales se vea realmente representados los intereses del pueblo. Bueno, relacionadas con la campaña política que hubo en las redes sociales. La política y la dinámica de la política ha cambiado por los avances tecnológicos y nos ha demostrado que para ustedes fue muy importante el tema de las redes sociales. ¿Es comunicación real o es manipulación teniendo en cuenta que hay tantos robots? Esa es la primera. La segunda, ¿valdría la pena pensar en una opción mixta donde el político tenga cercanía con la ciudadanía, pero al mismo tiempo maneje las redes sociales? Y estas mismas redes sociales no pueden ser como un arma de doble filo, porque en ejemplos que hemos tenido con Macron en Francia, con Podemos en España, con Obama incluso en los Estados Unidos, quienes lo apoyaron tanto por redes sociales después son quienes quieren sacrificarlo porque no ven resultados inmediatos. Sí, yo creo que eso, ¿cómo decirlo? Como un instrumento, las redes sociales se pueden usar para un objetivo A o un objetivo B. El objetivo A, en este caso, es obtener el apoyo popular para ser electo. El objetivo B puede ser una oposición bien orientada o una mala gestión de un electo, servir para que esas redes sociales sirvan para castigarlo en esa relación de premio-castigo en la que están los funcionarios de elección popular. O sea, pues que eso como instrumento no se puede juzgar si es malo o es bueno, es cómo se utiliza. Y para el funcionario, la consecuencia, el resultado de lo que las redes sociales hagan con él va a depender de lo que él haga en su gestión. Porque si tiene una buena gestión y las redes sociales sirvieron para apoyarlo, pues va a continuar con ese apoyo. Si ya tiene una mala gestión, esas mismas redes sociales van a servir para su castigo electoral. O sea, pues que yo no veo en ese caso como lo decía, tomando las palabras de Eco, es que las redes sociales pueden ser la revolución de los estúpidos. O sea, cualquiera puede decir cualquier cosa ahí. Sí, es cierto, pero también en lo que hemos visto y en la medición que se hace constante y periódicamente, las redes sociales tienen un balance mucho más positivo que negativo. Ahora, no son garantía de que el que maneja las redes sociales se va a mantener per sécula en el cargo porque sigue manejando las redes sociales. El presidente de Estados Unidos sigue usando el Twitter, pero está a un punto de que le hagan un impeachment o que lo procesen por obstrucción a la justicia. Es decir, la red social no le va a garantizar nada sino su propia gestión y su propio desarrollo, porque al fin y al cabo, y para ir a la primera pregunta, sí son reales. O sea, no son
robotitos que están marcando, como esos que ponen pues las empresas de marketing o las encuestadoras que hacen vía teléfono. No, son personas reales que marcan, que deciden, que opinan y que al fin y al cabo tienen criterio y lo pueden multiplicar. Y esas comunidades virtuales, cada vez más extensas, cada vez más comunicadas, tienen esa virtud, o más bien tienen ese poder. Y yo creo que ahí es donde debemos de cambiar ya la ecuación, de ver las redes sociales en función de los elegidos y verla en función de los electores, verla en función del empoderamiento que le dan al ciudadano, que ahora tiene esa nueva herramienta que no la tuvo con los medios tradicionales. Porque en los medios tradicionales, creo que lo decía Mauricio, nosotros no usamos ni la televisión ni los periódicos para hacer campaña, ni anduvimos en los mitines tradicionales, en todas las visitas a municipios, no, todo se hizo por las redes sociales. O sea pues que ese medio de comunicación, que no es el mismo que el medio de comunicación tradicional, ahora está a la mano, está accesible y es casi gratuito para el ciudadano. Entonces veámosla cambiemos la ecuación y que no sea en función del electo, sino en función del elector, ese poder que ahora tiene el ciudadano y que está empoderado para exigir y demandar y hacer valer el principio de rendición de cuentas, porque ahora sí sabemos que podemos aplicar el criterio de premio y castigo a los funcionarios que no cumplan o que no satisfagan nuestras expectativas ni nuestras aspiraciones. En general, las preocupaciones se encuentran como en dos ámbitos. Por un lado, por el antisistema o el que se presenta como fuera del sistema, tanto ya han mencionado los ejemplos, Macron, etcétera. ¿Usted opinaría que las elecciones va a ser algo constante? Digamos que la simpatía del electorado favorezca a alguien que se presenta como fuera del sistema, por un lado, y por el otro lado, la importancia, el peso que tienen las redes sociales, que tuvieron las redes sociales en la elección de El Salvador. ¿Usted lo ve como un cambio de paradigma o lo ve como un caso excepcional por las condiciones, el contexto en el que se desarrolló la elección? Bueno, tiene que ver la primera con la segunda. Yo soy un convencido, me acuerdo del profesor Cotarelo, Ramón Cotarelo, que decía que los partidos políticos son consustanciales a la democracia representativa. Por lo tanto, creo que mientras no inventemos otro mecanismo de representación más eficiente y de intermediación más amplio que los partidos políticos, van a seguir siendo el mecanismo idóneo para la canalización de intereses del ciudadano ante el Estado en un modelo democrático. Dicho esto, en el NDI se creó una herramienta que se llama el triángulo de las mejores prácticas para los partidos eficaces, que simplemente es un triángulo equilátero, 3 lados iguales: democracia interna, transparencia y reclutamiento de nuevos sectores. Los partidos que cumplen esas reglas, esas normas, son eficaces. El problema es que la democracia representativa nuestra, no quiero hablar de otras latitudes, pero lo que el Latinobarómetro nos reporta cada vez es las malas prácticas en los partidos políticos, el agotamiento en el sistema de partidos, la búsqueda de nuevas formas de representación. Y ahí es donde les decía, ya por los años 90 del siglo pasado aparecieron los outsiders, porque había agotamiento en el sistema de partidos. Guatemala es un caso ejemplar, porque Guatemala tiene el sistema más disfuncional de partidos políticos y no hay un solo presidente que haya llegado por un partido que repita. Siempre es algo nuevo, todo el tiempo, porque el sistema de partido no está consolidado. Entonces el tema no está en que el individuo como tal pueda o deba representarse a sí mismo en una democracia. Pero conociendo eso y habiendo recorrido muchos países de la región, yo fui uno de los promotores para la
participación no partidaria en procesos electorales en El Salvador. Por el modelo constitucional nuestro, eso solo es posible en las elecciones legislativas. Pero tomé mucho de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso México. En el caso México contra Castaneda Guzmán, porque ahí había muchos elementos doctrinarios sobre el papel del individuo, del ciudadano en una democracia. Y tanto es así que México fue condenado y tuvo que cambiar la constitución. En junio del 2011 cambió la constitución para permitir las candidaturas independientes en las elecciones presidenciales, que de hecho pues ya en esta habían dos y creo que se retiró una y quedó un candidato independiente. Pero no pienso que eso sea el modelo ideal. Esos son los mecanismos democráticos que sirven para reaccionar frente a síntomas de desviación del modelo democrático. Entonces, en el caso de estos antisistema, como lo llama Roy García, son antisistema, no es que sea el demiurgo en la solución de los problemas de la democracia representativa. Yo espero que esto sea transitorio. O sea, yo no quiero pensar que vamos a transitar en el siglo XXI con otra disfuncionalidad democrática. ¿Por qué? Y por eso señalaba los 4 casos de Francia, Estados Unidos, México y El Salvador. Porque cada uno con su propia especificidad demostró por qué un candidato antisistema pudo gozar del favor del voto popular, de la mayoría, y de llegar a presidente. ¿Cómo podíamos dudar? ¿O cómo podía yo pensar, yo que he sido muy amigo de los socialistas franceses, que he estado muchas veces en la Internacional Socialista, que hemos compartido sueños y hemos de experiencia, y nunca me podía imaginar, como me lo decía un amigo, Jacques Kuliandisky, que estaban a punto de vender el local del partido en la calle Solferino, porque el partido estaba en una crisis total. Y cómo íbamos a pensar también que la derecha gaullista, la derecha que estaba muy consolidada, iba también a ser arrollada por un fenómeno de un muchacho que todavía con un poco de narcisismo le pone en marcha a su movimiento, Emmanuel Macron, y en un año lo articula y derrota, barre esas dos formaciones. O ver, de Estados Unidos ya lo explicábamos, fue el colegio electoral, pero ver a una persona con el perfil de Trump, que Alexander Hamilton debe estarse revolcando en la tumba, viendo que el colegio electoral que él diseñó para que no llegara Burr, ahora está un tipo que es peor que Burr. Es decir, estas son cosas que han sucedido, pero que pienso deben ser las excepciones que confirmen la regla. Distinto es el caso de México y El Salvador, porque aquí eran formaciones ideológicas de otro tipo, de otro cuño. El caso nuestro eran las dos fuerzas que se enfrentaron en la guerra y que lo único que hicieron fue usar el mismo esquema de la Guerra Fría, de la confrontación ideológica este-oeste, para mantenerse y alimentarse, porque el FMLN no existía sin Arena, ni Arena sin el FMLN. Y por eso Nayib, cuando hablaba del FMLN, decía Arena 2.0, porque eran dos caras de la misma moneda. Entonces yo creo que la respuesta es: espero que estos casos de estos antisistemas no sea la ruta por la que vayamos a transitar todo el siglo XXI, que sirvan, como fue el caso de los outsiders, que fueron alarmas. El caso de Fujimori alarmó a todo el mundo, para hacer correcciones. Hay ya gente pensando en estas correcciones. Uno de los alumnos de Bobbio, Luigi Ferrajoli, cuando está hablando de la garantía de la representación política para darle fuerza a la democracia, está poniendo 5 condiciones que ninguno de nuestros países las observa. Y ahí es donde decimos, si queremos que la democracia representativa sea el modelo con el que transitemos el siglo XXI, hay que fortalecerla. Y hay que fortalecerla en estos principios, porque él habla de los principios de las incompatibilidades, o sea, los conflictos de intereses, las instituciones de garantía, o sea, que el ciudadano tenga garantizada
sus derechos ante la institucionalidad y frente al Estado, la despartidización de las instituciones, o sea que los partidos no vean como coto de caza las instituciones para ir a tomárselas, la democracia interna en los partidos políticos y la democratización de los medios de comunicación. 5 condiciones, son las que plantea Ferrajoli para garantizar la representación política. Entonces, hay ya fórmulas que se están planteando en el terreno de la institucionalidad y el diseño societal desde el Estado. Porque lo otro, que es el otro paradigma, por hablando de paradigmas, es el tema de la cuarta revolución industrial, el tema de la innovación, el tema de la nanotecnología, de la robótica, todo lo que la bondad nos está presentando esta revolución industrial. Entonces, si combinamos esos pensamientos, podemos ser capaces de construir una sociedad donde no haya necesidad de recurrir a estas medidas extraordinarias. Bueno, muchas gracias al doctor Félix Ulloa. Yo creo que un aplauso de pie, un orgullo que sea becario en DA, un hombre demócrata, un gran político, y lo pudimos ver, así que vamos a darle un aplauso de pie antes de que hagamos la clausura de este importante evento. Muchas gracias, doctor Félix.